Hola, buenas tardes. La lluvia, el tráfico. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Club Deportivo Grupo C. Yo voy a encargar. ¿Se escucha? Tal vez tengamos que hablar más al micrófono. Entonces, don Jorge Carretero es vocal portavoz de la Real Federación Española de Fútbol. Cuando a mí me preguntan, que no soy de la Federación Española de Fútbol, ¿quién es este señor? Yo digo, es el ideólogo de la Real Federación Española de Fútbol. Puede ser. Puede ser. Don Julián Reyes, periodista deportivo que está en esta mesa por la escritura. Y le voy a contar un detalle que él no sabe. A ver. Cuando yo publico Poetas del Fútbol y se hace una difusión generalizada, uno de esos libros llega a Sergio Sauta, periodista deportivo de Televisión Española. Adelante, adelante. Entonces, empieza a hablar del libro en diferentes instituciones, Radio Nacional de España, y un día me manda un correo, y a partir de ese correo empieza una comunicación a través de la escritura. Las cosas que yo escribo en deporte se las envío a Sergio Sauca, las lee, me presenta a Julián Reyes, me llevan a Televisión Española desde hace un año. ¿Cómo me presenta a Julián Reyes? ¿Lo puedo decir? Sí, por favor. Nuestro psicoanalista de cabecera, el doctor Carlos Fernández. ¿Cómo me va a estar aquí? Doña Carmen Salamanca, poeta, coordinadora de los mejores talleres de poesía que hay en España. Entre los mejores. No dije el mejor. Entre los mejores. Y gerente de la editorial Grupo Cero. Va a presentar también el libro Club Deportivo Grupo Cero. Y falta por llegar, que lo va a hacer en unos minutos, Esteban Becker, jugador de fútbol, actualmente seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial de la sección de fútbol femenino, a la cual hizo campeona africana en el último campeonato de África de fútbol femenino. Bueno, los presentadores dirán lo que quieran y después, ya que los tenemos aquí, por favor. ¿Y usted quién es? No lo voy a decir yo ahora. Vale. Después tendremos un coloquio y después del coloquio vendrá un vinito y más preguntas. Bueno, Bueno. bienvenidos a todos. Muchas gracias. Quiero decir siempre.
Carlos, ¿no?, por haber sido capaz de escribir todos los domingos, ¿no?, cómo iban los partidos del Club Deportivo Grupo Cero. Espero que este año siga siendo lo mismo. Bueno, y nada más que para dar la vida a la competencia, ¿eh? Bueno, parece que me toca a mí. Buenas tardes. Yo decirles que me encuentro sumamente feliz y además muy orgulloso de que mi amigo Carlos me haya dicho: ven, siéntate conmigo y vamos a hablar un poco de fútbol. Acabamos de empezar. Sí, acaba de llegar el que faltaba. Esteban Becker, seleccionador nacional de fútbol femenino de Guinea Ecuatorial. Bueno, pues les decía que para mí es un orgullo que Carlos me haya dicho: ven, siéntate conmigo un rato, vamos a hablar de fútbol con unos amigos. Y pienso que con los amigos, con lo que mejor se puede hablar de lo que me gusta, de lo que realmente compartimos. Y bueno, hoy nos hemos juntado aquí para compartir el tema del fútbol. A Carlos le conocí yo en el año 2007 como alumno. Antes decía que yo soy un ideólogo. Bueno, pues yo soy el ideólogo del curso de Directores Deportivos, entre otras cosas, de la Federación Española de Fútbol. Y Carlos vino como alumno. Lógicamente un alumno extraordinario, un alumno excelso. Y después de hablar mucho con él, le dije: Carlos, tú tienes que pasar después de alumno a ser profesor. Y lógicamente desde ese año hay una ponencia fantástica que a todos nos ilusiona y nos gusta, y se llama Psicoanálisis y Fútbol, puesta en funcionamiento, organización y mantenimiento de un departamento de fútbol. Casi nada. Pero, aunque yo sea ideólogo, sería incapaz de hacer y decir lo que él dice. Pero como íbamos a hablar de fútbol, el libro que yo estoy leyendo de Carlos es un libro humilde, pero fantástico. Humilde porque muy pocas veces nadie escribe sobre un equipo de tercera regional. Hay que tener mucho valor, muchas ganas y mucho entusiasmo. Todos escriben sobre el Madrid, Barcelona, la Champions, el Campeonato del Mundo, pero hablar sobre un equipo de tercera regional, pues también hay que tener ganas. Pero no solamente hay que tener ganas de escribirlo, sino como todos ustedes hacen, y yo les alabo y les aplaudo, que sean capaces de generar un equipo de fútbol para que sobre un proyecto grupal sean capaces casi de hacer una poesía. Entonces eso es digno de mención y es extraordinario. ¿Por qué? Pues porque el fútbol en sus orígenes, como creció, fue para una integración social. El fútbol no creció en las capas altas de la sociedad, sino que fue en las capas bajas. Y él en el libro Poetas del Fútbol, y yo fui el que lo prologué, así lo dice. Es una variante de lo que es el rugby, porque efectivamente esas clases sociales que eran los obreros, eran los empleados de las fábricas, el divertimento que tenía, entretenimiento, era hacer algún ejercicio, hacer algo. Entonces, bueno, pues con el rugby vieron que tenían cantidad de lesiones y que lógicamente al día siguiente pues tenían ausencias laborales. Entonces, no sé a quién se le ocurriría que ese balón ovalado podía ser redondo y que le podían dar patadas y le podían dar la mano. Y bueno, pues ahí empezó el tema, digamos, del fútbol. El fútbol fue evolucionando hasta el extremo de que hoy en día la ONU tiene 196 países asociados y la FIFA tiene 208 países asociados. Que sepan ustedes que una quinta parte del mundo tiene que ver directa o indirectamente con el fútbol. Está desarrollado por todo el continente, y si llegásemos a lo que es la UEFA, son 54 países los que la componen, España es uno de ellos, y llegando a lo que verdaderamente nos interesa, que es el fútbol nuestro en España, decirles que se juegan nada más y nada menos que 1 millón de partidos al año. 30.000 partidos cada fin de semana. Alguien algún día tendrá que decir que el fútbol es patrimonio de la humanidad. El fútbol es excelente, es extraordinario. Y lo digamos
el lema de la integración social, yo he estado en Sudáfrica, viajo por todos los países con la selección. A mí me parece una aberración que Sudáfrica haya organizado un campeonato mundial, lo mismo que me parece una aberración que países como Brasil, que son países que están todavía en vías de desarrollo, se gasten miles y miles de millones de euros cuando es más necesario una campaña de educación y de sanidad que no es que vayamos unas personas en calzoncillos a dar patadas a un balón y que ahí se queden los estadios. En Brasil ya es casi un 75% de rechazo que hay, pero les digo lo que ocurrió en Sudáfrica. Yo en Sudáfrica me quise meter en los sitios donde verdaderamente había problemas para ver qué era el apartheid y cómo se vivía el fútbol. El fútbol apenas se vivía. ¿Por qué? Bueno, pues porque verdaderamente la gente que podía entusiasmarle el fútbol vivía unas distancias enormes y no tenían dinero para pagar el costo de una entrada. Yo cogí en autostop a un señor que iba camino de su casa porque le habían dicho que había fallecido un hijo suyo por no tener $1 para comprar una pastilla de malaria. Vergonzoso. Así están los estadios como están. Hechos una pena sin que nadie los utilice. ¿Qué ha sido de Sudáfrica? Nada. Pero no quiero con esto decir que el fútbol sea el culpable, no. El fútbol no es el culpable. El culpable somos las personas que somos incapaces de generar algo que verdaderamente pueda ser bueno, que sea bonito, que sea agradable. Y les decía integración social y la grandeza que tiene el fútbol y que un día sea patrimonio de la humanidad, porque en las aldeas más pobres que yo he ido, allí había un niño con una camisetita, con una pelotita, de lo que fuese, y 3 palos, le daba una patada, decía gol, y se lo olvidaba si tenía sida, tenía malaria o qué tenía. Eso es una grandeza, que es lo que tiene el fútbol, porque la mayor poesía que tiene el fútbol es decir gol. Esa es la mayor poesía que tiene. Y esa es la mayor grandeza que tiene. Entonces, les decía, el fútbol es integración social. En España jugamos 1 millón de partidos al año, 30.000 cada fin de semana. ¿Hay algo más grande que esos partidos de fútbol jugando 23 personas con sus entrenadores, sus novias, sus padres, con ustedes cuando van a ver su partido de fútbol? Eso es una grandeza enorme. Pues todo eso es alrededor del fútbol. ¿Y quién es capaz de hacer una manifestación tan grandiosa como tuvimos cuando llegamos después de ganar la Copa del Mundo? Más de 14 millones de personas en la calle, con las caras pintadas, y ahí no había ni políticos, ni etnias, ni religiones, todos decían España y todos estaban en la calle. Jamás en la historia de la vida de España se ha dado un acontecimiento así. Eso es lo que verdaderamente es otra de las partes que verdaderamente tiene el fútbol. Decía integración social. ¿Qué mayor integración que 14 millones de personas y que en los pueblos más pequeños hubiese una pantalla, una piscinita y estuviesen metidos? Bueno, pues todo eso se organiza en base a que la Federación Española de Fútbol, situada en Las Rozas, tiene 120.000 metros cuadrados de la ciudad del fútbol más moderna que existe. Son 140 personas que todos los días van a trabajar, unos lo consiguen, otros no, pero van. Y tenemos, sí, no, es que la vida es así, a veces te despistas un poco, ¿no? Y tenemos 17 territoriales y 2 comunidades autónomas que están siempre dependiendo de la estructura que no tiene ninguna federación a nivel mundial. ¿Por qué llegamos a ser campeones del mundo y tenemos la selección que tenemos? Pues no es una casualidad, es a base de trabajo, no de suerte. Porque la suerte es lo único que antecede al trabajo en el diccionario. Quiere decirse que sí, claro, es que muchas veces ya has tenido suerte, es el trabajo que me ha costado tener suerte. Bueno, pues aquí tenemos que la selección nuestra, las categorías inferiores, es la campeona, subcampeona en sub-19, sub-21 de Europa, del mundo, es la federación más premiada a nivel mundial. Aquí vienen a copiarnos países incluso como Alemania y nos felicitan por la realización que tenemos. Esos jugadores que llegan a la selección absoluta son después de que cada federación territorial tiene seleccionadores de diferentes categorías y de diferentes edades. Jugamos después a nivel español, a nivel del país,
Y de esas selecciones que se juegan de toda España es donde se sacan todos esos niños, que seguimos a cientos de niños, que después pasan los seleccionados por las Rozas, por la ciudad de deporte, y de ahí salen estos que tenemos ahora. Los Casillas, los Iker, los Savis, todos estos prácticamente han pasado por las categorías inferiores. Saben lo que es defender los colores nacionales, saben lo que es el fútbol que nosotros queremos representar y se les enseña no solamente a amar el fútbol, sino a amar algunos valores que son muy importantes. Esa es la estructura que tenemos. Eso es, en parte, una grandeza que yo le decía que tiene el fútbol. Y por eso estamos aquí. Y todos amamos el fútbol y queremos estar aquí. Yo no me quisiera extender, porque podría estar mucho rato hablando de fútbol, porque esto se lo aseguro, van a decir. Sí, pero una cosa les quiero decir, yo no entiendo de fútbol, entiendo del fútbol. Yo no sé lo que es el 4-2-4 ni el 5-4-1, además es que no me entero, porque luego salen todos corriendo y es que no sé, se les colocan. Eso de que el 4-2-4 vi un momento y de pronto me encuentro 6 o 7. Había un entrenador... Es mentira. Bueno, Lo conozco y es mentira. no, dice que es mentira. Bueno, él dice eso porque me aprecia. No tengo ni idea. Había un entrenador que al final de un partido habían ganado 1-0 y la gente estaba entusiasmada con el equipo. Y me decía, horrorosamente mal hemos jugado. ¿Por qué dices eso? Dice, mira, la gente ha aplaudido porque hemos ido como gallos descabezados, corriendo todo detrás del balón. Bueno, si llegamos a perder, la que nos habrían dicho porque falta táctica, falta planteamiento, pero como hemos ganado, dicen que qué bien, todos han corrido y se han dejado los huevos ahí, como se dice, corriendo detrás del balón. Y bueno, ¿y qué hacemos? Dice, no, yo encantado que se crean que soy yo el que les ha motivado para que vayan corriendo todos detrás. Digo, qué cabrón eres. Dice, ¿qué quieres que haga? Es que si no es así me van a echar, déjame que presuma por lo menos esta vez, voy todos felicitándole, eso sí, eso tal, motivación y tal, ¿no? Bueno, entonces este señor que es técnico me dirá que bueno, que no diga esas cosas, pero... ¿Tú cuántas veces ganas los partidos y no has salido el planteamiento táctico como tú has querido? Alguna vez. ¿Y lo has disfrutado? ¿Has dicho se anula el resultado? No, 3 puntitos para casa. Ah, vale. Esa es la grandeza y la miseria que tiene esta. Que si ganas todo va bien y si pierdes a la puñetera calle, ¿no? Bueno, pues digo que estaría más tiempo porque, aparte de eso, también les digo que la Federación Española hacemos unos programas muy importantes de formación. Vienen desde los 5 países, de los 5 continentes, a formarse en temas jurídicos, en temas de entrenamiento de porteros, preparación física, el mismo curso que Carlos decía que es un ponente extraordinario, van más de 1000 alumnos que han pasado por allí en edición deportiva. Y luego, si tengo un ratito, también les contaré un programa social que a mí me encanta. Pero como es muy mío, pues no sé si encaja aquí. Es el tema de la reinserción, ¿no? Sí, después lo vamos a hablar. Después lo hablamos. Después lo vamos a hablar, claro. Pues ya está, que yo me callo y ya está. Del tema que yo quiero que lo hable porque tiene una relación directa con los talleres de escritura. El tema que él quiere traer tiene una relación directa con los talleres de escritura. Después lo voy a explicar. A continuación... No, quiero decir algo acerca de lo que no sé si usted, Carmen Salamanca, van a decir algo parecido a esto. Yo creo que todo empezó hace 4 años atrás. En el grupo 0 apareció en uno de los grupos Fútbol es Cultura. Al año siguiente teníamos el equipo, al año siguiente pasamos de categoría y aquí estamos. Porque fútbol es cultura. Bueno, con ustedes, Julián Reyes. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo venía y vengo y estoy para acompañar a Carlos, para estar con todos vosotros. Y pensaba que iba a estar ahí, acompañando a Carlos, no aquí. ¿Se acaba de enterar? Me acabo de enterar. La ventaja cuando uno tiene que decir unas palabras y no las prepara es que no salen de aquí. La ventaja cuando uno tiene que decir unas palabras y no las prepara es que salen de aquí.
De forma breve, muy breve, pero espero que muy intensa y para que os llegue como toca, yo conocí a Carlos un día, minutos antes de un programa de televisión. Esa fue la primera vez que tuve contacto con Carlos. Íbamos a hablar sobre deporte, sobre fútbol y sobre más cosas. El género de la entrevista es posiblemente uno de los géneros de comunicación más generosos para con quien está escuchando, si se hace bien. Si se hace bien, las preguntas que uno tiene que hacer son las que de verdad importan a los que están o escuchando si es un programa de radio o viéndolo si es un programa de televisión. Eso es lo primero y fundamental. Lo segundo es que la persona a la que se le hacen las preguntas tenga cosas que contar, tenga cosas que decir que merezcan la pena. Ese día me di cuenta que Carlos decía cosas que merecían la pena. Yo estaba convencido que la gente que estaba en casa estaba recibiendo algo que era distinto a lo habitual. Y esto lo voy a explicar de forma muy sencilla y muy fotográfica. Billy Wilder, un gran director de cine norteamericano, dirigió en muchísimas películas a Marilyn Monroe. Y siempre decía lo mismo. Me cuesta muchísimo que se aprenda los guiones, tiene que repetir 350 veces, es un absoluto desastre. Y sin embargo, mi tía se aprendía los guiones, cuando se los dejaba, a la primera. Acto seguido explicaba, ¿quién quiere ver a mi tía? Bueno, pues yo quiero mucho más a mi madre que a Carlos, muchísimo más. Le tengo muchísimo más cariño, pero no la invitaría, como es el caso de Carlos, a algunos programas de los viernes, en el canal 24 horas, en el que él cuenta las cosas de otra manera. Eso es lo primero y fundamental. Por eso para mí es un placer estar hoy aquí compartiendo estos minutos en la presentación del libro de Carlos con todos vosotros. Obviamente, después de muchos años dedicado al deporte en general y evidentemente al fútbol en particular, dos reflexiones que me parecen importantísimas. Primero, que soy un defensor del fútbol de forma extraordinaria y porque me cansa de forma notable ver cómo en ocasiones se critica al deporte rey solo porque es el deporte rey. ¿Y qué pasa porque sea el deporte rey? ¿Cuántos niños se educan a través del fútbol? Y sí es verdad que en ocasiones son los mayores los que nos dan malos ejemplos, que no deberían salir por televisión, correcto, pero el fútbol aporta muchísimas cosas a los niños desde pequeños. Yo tuve la oportunidad, y Jorge ha hablado de Brasil y de Sudáfrica, de estar en la favela más importante de Brasil con motivo del Premio Príncipe de Asturias a la selección brasileña de fútbol en el año 2003. Tuve la oportunidad de hablar con el príncipe de lo que vivía allí. Y lo que vivía allí se resume solo en una cosa. Entré en una favela en la que el último periodista que entró fue un periodista de Globo Televisión. Salió con el tronco, sin piernas, sin brazos y sin cabeza y calcinado, porque en las favelas no se puede entrar a según qué cosas, menos a una, a valorar lo importante que es que los niños que prácticamente no tienen posibilidades de sobrevivir a través del fútbol pueden mejorar su calidad de vida. Y eso y muchas otras cosas lo consigue el fútbol y lo consigue en Brasil. He visto las cosas más maravillosas de niños con 3, con 4 y con 5 años, prácticamente sin nada, el pantaloncito típico de Nicky, a lo mejor alguna sandalia y un balón, o que no era ni un balón, jugando entre las puestecitas de la favela al fútbol. Y los padres con una sonrisa cuando sabía que nosotros estábamos ahí para apoyar eso, porque apoyando el fútbol ellos podían salir de una miseria absoluta. Por tanto, el fútbol es de verdad uno de los deportes más impresionantes, por muchos que algunos se impliquen en exceso en criticarlo. Eso por un lado, y por otro, que me parece también tremendamente sustancial, y esto en alguna conversación con alguien lo hemos manejado y se ha quedado un poco sorprendido, yo creo que aquí hoy no, incluso podemos tener respuesta, y es que yo tengo la firme convicción de que el fútbol es el deporte más difícil de practicar que existe y que ha existido nunca. Cuando esto lo he intercambiado con gente que sabe mucho de deporte, han hecho una pausa de 15 o 20 segundos y no han sido capaces de contestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y una de las posibilidades de contestación, que podría haber algunas más, es que es el único deporte que se practica con los pies, con lo cual tienen muchísimo mérito todos los futbolistas, desde pequeñitos hasta que son mayores. Esto es una defensa ultranza de un deporte que creo que da mucho más de lo que quita, quitando esos 2 o 3 ejemplos un poquito feos que desgraciadamente salen en televisión, pero son muchos más los buenos. Carlos, enhorabuena. Enhorabuena a todos, para mí es un lujo participar de este tiempo de fútbol con todos vosotros y haber conocido a alguien que por suerte no es como Marilyn Monroe, cuando está en un programa se atasca y hay que repetir porque el programa es en directo. Muchas gracias.
A continuación, don Esteban Becker. Cuando uno puede remar para su costado lo hace. Y acaba de decir una cosa muy interesante, ¿no? Nosotros, el escudo de la escuela de poesía es un balón de fútbol, porque decidimos, ¿no?, que la palabra balón de fútbol era la palabra que más se pronunciaba en el mundo. Por lo tanto, la escuela de poesía... La Escuela de Poesía está fundada con ese logotipo en el año 1969. Buenas tardes. Agradecido estoy de estar en esta mesa, gracias a Carlos, que me ha invitado para hablar de su nueva obra, que es un libro de fútbol, un libro que uno sabe cuando escribe los desvelos que tiene la persona que lo hace. Desvelos es desvelarse en la noche y coger un lápiz, un boli en la mesilla de luz y ponerse a escribir. Los desvelos de su compañía de viaje también, que tiene que estar con él aguantando que a las 4 de la mañana se le ocurra una idea, un pensamiento y tener que plasmarlo en un papel. Y sobre todo es un libro hecho, como decía antes el profesor, mi amigo Jorge Carretero, habla de un equipo de tercera regional. Y en eso tiene mucho valor, no solamente Carlos, sino todas las personas que lo acompañan en su viaje, que son todos los que comandan y participan del Grupo Cero. Yo los felicito porque es una labor social que cuesta dinero de su bolsillo seguramente, que no tiene ningún fin económico sino de ayuda a, y el fútbol necesita, la cultura necesita de este tipo de personas. Entonces, de mí hacia ustedes, al Grupo Cero, felicitaciones, y sobre todo a Carlos por todo lo que realiza. Creo que muchas personas pasan por la vida como un bicho canasto que vive del aire, vive de la savia, vive de lo que le da el rocío por la mañana, y no hacen más que vivir de arriba. Carlos es un apasionado, un hombre un incansable, que es doctor en medicina, su vida laboral es intensa y saca de donde puede ese tiempo precioso, minutos, horas, años para escribir y dedicárselo a esto que es cultural, que es fabricar, realizar un libro. Entonces, para mí, es una persona, estoy agradecido a ti de haberte conocido, te admiro por tu trabajo, y hay personas también que se dedican a hablar o de negocios, o de política, o de fútbol. Él combina todo, y encima combina algo que es poesía, con psicoanálisis, con fútbol, y estamos hablando de una persona... ¿Usted se acuerda cómo me conoció a mí? Tenemos un amigo en común, Sí, el señor alcalde que está aquí presente, sí. nuestro amigo Rafa. Un amigo común que nos presentó. ¿Y cuando nos presentaron, cuando nos conocimos, qué pasó? No me acuerdo, a ver, no me acuerdo. Nos dimos un abrazo tal, Sí. nos dimos un abrazo tal, que una persona que había allí decía, mira, dos amigos que hace muchos años que no se han visto y no nos habíamos conocido. Sin embargo, un libro que él había escrito y un libro que yo había escrito sí habían conversado. No me acordaba, pero sí, esa magia especial que hubo. Después de esa magia, y huyendo de mí por ser psicoanalista, se fue a Guinea Ecuatorial y la hizo campeona de África. El libro que ha hecho y que presenta en sociedad el Club Deportivo Grupo Cero
hay que decirlo, acá hay muchos jugadores, está el entrenador, están el presidente honorífico. Este equipo ha hecho un récord absoluto en el fútbol español. Usted que es portavoz de la Real Federación Española de Fútbol, este equipo ha hecho un récord en el fútbol español, en la tercera aficionado, y ha ascendido de categoría en su primera etapa. Es algo histórico y algo de agradecer también. Y encima, haciendo un fútbol exquisito, metiendo muchos goles, porque ustedes tienen la palabra gol como santo y seña. Como santo y seña. A algún prosero le gusta el gol. Ahora se van a asustar si hago lo siguiente: mano derecha, bolsillo izquierdo. Tenía 7 hojas para hablar, pero mi vecino se ha equivocado de ruta y se me ha hecho un poquito tarde. Quería expresarles lo que algunas personas hablan de fútbol, ¿no? Antes de que se inventara el fútbol, filósofo griego, Hipócrates, hablando de medicina, dijo: el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Los que estamos en esta mesa y muchos más, de fútbol, poquito. Otros intentamos ir mejorando cada día. Ahora mismo yo estoy haciendo el curso de formación que dirige el presidente Jorge Carretero y el que es mi maestro Carlos, con la asignatura Fútbol y Psicoanálisis. Y quiero hablar de fútbol y psicoanálisis porque en el mundo del fútbol tengo la suerte de haber trabajado en todos los eslabones del fútbol, desde niños de 5 años hasta profesionales, fútbol masculino, y ahora estoy trabajando, gracias a Dios, en fútbol femenino. y tengo que decir que el aspecto psicológico no se toca. Hablamos de técnica, somos muy buenos tácticos, muy buenos estrategas, pero la psicología se trabaja poquitísimo. El psicoanálisis casi no existe y es una materia que seguramente en el futuro un equipo campeón como España y sus equipos que lo acompañan en la élite lo van a incorporar, como ya lo incorporaron algunos. La figura del psicólogo, quizá el mejor entrenador psicólogo que ha visto en la historia de España ha sido el fallecido Luis Aragonés, y sin embargo él tenía un psicólogo en su equipo, y sin embargo decía que él era un psicólogo y él tenía un equipo. Y hablando de esto, quiero expresarles también que el tema psicológico no se toca. Así pasan situaciones en el equipo de Grupo Cero, que en un partido le expulsan a 2 jugadores. ¿Cómo puede quedarse un equipo sin 2 jugadores, teniendo un equipo de psicólogos y médicos a su alcance? ¿Cómo puede Zidane darle un cabezazo a Materazzi en la final de un mundial? Porque le dijo que su hermana era una puta. Y quizá no lo era. Claro. Y el Burrito Ortega también, como hay muchos argentinos, el Burrito Ortega le pegó a Van der Sar un cabezazo y dejó al equipo con uno menos también. También, y Villara Cruz, y ahora presidente de... Bueno, dentro de todas estas cosas, yo quiero explicarles cómo un entrenador, que nosotros hablamos de percepción y análisis de situaciones, vivimos analizando el fútbol, los entrenadores somos muy pesados, cómo trabajamos lo psicológico, y no tenemos muchas herramientas. Yo les voy a decir una que puedo utilizar de vez en cuando yo. El fútbol se desempeña en un terreno que mide 105 por 70. Son 7.000 metros cuadrados. Controlar 11 personas todo eso es imposible. Se juegan 90 minutos ficticios, que son 95 minutos, pero son ficticios. Se viven, le digo a mis futbolistas, se viven del segundo que saca rápido el contrario y te mete gol. Se vive del saque de banda que saca rápido. Se vive del córner, centro, gol y te mataron. Entonces, no podemos vivir 90 minutos concentrados, es imposible para cualquier trabajador. El futbolista trabajador tiene que vivir, uno le explica que tiene que vivir los segundos. Un segundo, ¿estás atento o no estás atento? 2 segundos, un córner, un segundo.
Y entonces a veces paso un poquito a... Lo voy a decir en argentino. A una anécdota. Se está jugando una final Boca River. Lo digo en argentino porque es más emblemático en cuanto a lo que puede pasar. Hay una pelea entre los hinchas de Boca y River. Del tercer anfiteatro están unos sangrando porque le están pegando y lo están por tirar del tercer anfiteatro al campo de juego. Vamos a poner jugadores también ficticios. Vamos a inventarnos a Pasarela. Vamos a inventarnos a Pasarela, que puede ser Puyol tranquilamente. En eso pasa Piqué por al lado o un compañero de Pasarela le dice: el juego continúa, hay un córner, el árbitro no para el juego, el juego continúa, van a tirar el córner y el tipo está colgando y lo van a tirar. Y le dice a Pasarela, bueno, vamos a decir que era Perfumo. ¡Perfumo! Están por tirar a uno del tercer anfiteatro. A mí qué carajo me importa, marcá el 9 que está solo, despistado hijo de puta. ¿Está claro? Perdonen la soez, la mala palabra, pero es así. Ese segundo te da la gloria, ese segundo te da el gol o el no gol. Esa frontera de cal de 12 centímetros te da la mayor de las alegrías o la mayor de las tristezas. Es un ejemplo gráfico y los futbolistas lo entienden. Entonces, sí señor. El segundo, no, porque es muy importante. Si es posible hacer una patriada en un segundo, ese segundo no es consciente, es inconsciente. Y tiene la experiencia de 1000 segundos, de miles de segundos, donde pasó algo parecido. Por eso es que tiene efecto, si no, no tendría efecto. Así es, así es, así es. Ninguno de nosotros es capaz en un segundo de hacer nada. Exactamente. Pero nuestro inconsciente sí. También quiero que, hablando del inconsciente y hablando del fútbol, el fútbol y el inconsciente, la teoría de las ideas de Sigmund Freud, nacen a la par, 1895-1896. Mientras está Sigmund Freud en Viena, los miércoles reunido con los médicos neurólogos, a la vez está los ingleses desembarcando en el Río Tinto, en Huelva, y fundan el Recreativo de Huelva, Club Decano del Fútbol Español, a la par que el psicoanálisis. A la par, curiosa, son curiosidades. A mis alumnos, que también dicto clase, felizmente, porque me encanta, es vocacional, no hay nada más bonito que lo vocacional, los invito siempre a la educación permanente, al estudio, al trabajo diario. Y a mí me sirve para tener un gran control. Hoy, por ejemplo, vine con mi vecino desde Alcalá de Henares para aquí, y tuvimos problemas de tráfico y llegamos tarde. A mí no me gusta llegar tarde, odio llegar tarde, pero no lo iba a matar. Tuve un gran autocontrol. Quiero también decirles que uno es un convencido, este señor me conoce muy bien, fue presidente de fútbol mío, me fichó, me echó, hoy somos amigos, divino. Pero sí tuvo autocontrol porque el equipo yendo líder lo destituí. Podría haberme pateado perfectamente, haber dicho, pero bueno, ¿cómo me echas si ve el primero? La vida da vueltas. La vida da vueltas y aquí estamos unidos y juntos. Y es lo más importante. El fútbol une, el fútbol es cultura, el fútbol es vida y aquí nos une. Perdón, tenerme paciencia porque iba para 7 páginas, pero lo estoy reduciendo. Quiero decirles también que este autocontrol y este gran poder que uno trata de tener de sí mismo, que hace que su personalidad sea en mi profesión avasalladora, arrebatadora, con las convicciones de ganar siempre jugando al fútbol y siempre gustando jugando al fútbol, sin especular, saliendo a ganar desde el primer minuto. A nivel mental y psicológico y psicoanalítico me molesta muchísimo encontrarme los sábados en la prensa, todos los entrenadores que juegan, y son formados, todos los entrenadores que juegan contra el Barça y contra el Madrid, dicen, bueno, si sacamos un puntito porque son muy buenos,
No se puede salir así. Hay que salir a ganar, sea con quien sea. Sea contra quien sea. ¿Está claro? Entonces, dentro de lo que yo doy a mis pupilos, si puedo dar un aprendizaje, es decir, 11 contra 11, 11 valientes contra 11 valientes, hay que salir a ganar, hay que salir a atacar. Como epílogo y como parte final, hay quienes firmes en sus convicciones son capaces de derribar molinos. Considero a Carlos un Quijote. Quijote. No me interrumpa, por favor. Le estoy echando flores a Carlos. Considero a Carlos un Quijote, ama la vida y la profesión, lucha por unos ideales de vida, es fiel y cabal con sus convicciones, va de frente, se bate a duelo con sus armas, llame las ideas y pensamientos. Y lo más curioso del tema, que sus armas son la del buen fútbol, la del goce, la del placer. Defendamos el gusto por el buen juego, abramos la mente y dobleguemos lo que detrás del sudor y de la sangre no son capaces de tirar ni una pared. Le quiero regalar al señor presidente del Grupo Cero una poesía, porque estamos en un momento poético. Me voy a poner las gafas. Porque son nuevas y las quiero tener. Para terminar, señor Menaza, con mucho orgullo y miedo. Garganta que pulsa bramido, bandera generosa altiva al viento, olor a césped, orgullo y pasión, alma y deseo, honor y patria, límite de red, frontera de gol, músculo tenso, corazón partido, mente sana, locura de gol, alma brava, poética, pasional, luz de barrio, honra y cultura, letra, ética y balón. Reventemos las redes de la portería que es la vida. Gritemos muy fuerte. ¡Gol! No pensé que te hayan derrotado. No, yo estaba un poquito... ¿Quería leer algo, Carlos? Sí, quería, Jorge, que leyéramos un poema de José María Pemán. Dime, poeta, si el mundo es como un balón redondo por la ilusión de llegar pronto a su meta, ¿vale la pena jugar? Silencio del ultramar, luna llena, mar serena, viejo amigo, en secreto te lo digo, que lo que vale la pena es ganar. Con ustedes, Carmen Salamanca. Muchas gracias por el consejo, porque realmente estoy un poquito aquí acojonada, que se dice, frente a estos... Atemorizada frente a estas personas que saben tanto de fútbol. Yo iba a decir animales, pero bueno, son personas que saben de fútbol. Realmente es un honor, me parece muy interesante todo lo que han dicho. Yo sé de libros. He vivido el año pasado toda la aventura del Grupo Cero, entonces voy a presentar este libro con un poquito de emoción, ¿no? Hay gente... Como una madre. Sí, cada libro para mí es como un hijo. Ya tiene 150. Tengo familia numerosísima. No, pero cada vez es diferente y esta vez es muy importante por la repercusión social que tiene el asunto, ¿no? Hay gente que piensa que el fútbol es un asunto de vida o muerte. A mí no me gusta esa actitud. Puedo asegurarles que es mucho más serio que eso. Bill Shankly. Fue un entrenador de fútbol inglés
que llevó, creo que al Liverpool, Sí, sí. consiguió como 7 copas, bueno, después de la Segunda Guerra, bueno, un tipo muy importante. A mí me parece de los precursores de este tipo de fútbol, que es algo más que el fútbol, que es una relación. El fútbol es algo más que la guerra. Es algo más que la guerra. Sí, claro, sí, sacó a esa nación de la depresión. Bueno, queremos agradecer a Jorge Carretero, a Julián Reyes, a Esteban Becker, ya los conocen, a Miguel Óscar Menasa, director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, y a todos ustedes que estén aquí en este momento. Hoy presentamos un libro que entraña un valor muy especial para nosotros. Por un lado es la escritura de un proyecto materializado. Por otro, la vivencia de un sueño hecho realidad. Y ambas cosas, proyecto y sueño, se entremezclan. Desde que trabajo con Miguel Óscar Menasa, hace 22 años, le he escuchado hablar de fútbol casi todos los días. Cuando Pichón Rivière le llevó a una cancha para explicarle los mecanismos de la grupalidad, la diaria actualidad de equipos, jugadores, entrenadores, le he visto analizar resultados, hacer predicciones, acertar, equivocarse, pero sobre todo delinear junto a Carlos Fernández y Miguel Martínez el proyecto de un club de fútbol propio, el Club Deportivo Grupo Cero. Y lo consiguió. El 2 de septiembre de 2012 tuvo lugar el primer acto oficial del Club Deportivo Grupo Cero en la sede del club. Ya estaba creado, ahora había que trabajar. Con un presupuesto bajísimo, sin necesidad de comparar con las cifras astronómicas que circulan hoy día en el fútbol, teníamos un equipo con todo lo necesario: jugadores, entrenador, cuadro técnico, cuadro médico, directivos, consejo de administración, botas para los futbolistas, autobús para los desplazamientos, incluso afición, filmadores, fotógrafos, etc. 9 meses después, el 15 de junio de 2013, celebrábamos la fiesta de ascenso a la categoría superior, con récord de goles. 138 goles en 34 partidos. Un doble récord, puesto que somos el primer equipo que asciende de categoría en el primer año, consiguiendo el récord de goles de su categoría. ¿Y esto cómo puede ser?, se preguntaban los medios de comunicación. La filosofía del club está clara, contestábamos nosotros. El método de trabajo es siempre grupal. Los instrumentos utilizados son la poesía y el psicoanálisis. Sí, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el fútbol? Mucho tiene que ver, puesto que tiene en cuenta el deseo inconsciente y, por tanto, se puede analizar cada cuestión de la realidad desde un doble punto de vista, desde la realidad y desde la realidad inconsciente. Hay que llevar al fútbol la mejor ética de vida posible, dijo Vicente del Bosque, y tomamos esta frase como un pedido social, en tanto esa ética es la del deseo y nos permite atender la demanda. Esta ética del deseo no solo afecta a los jugadores, por eso que la formación de los directivos en fútbol forma parte de la base del fútbol. Esto también quiere decir que cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, es de todos la responsabilidad. Cada cual es importante en su lugar, pero quien gana realmente es el equipo. Y no se puede nombrar a todos, pero es necesario nombrar a algunos. A Roberto González, por su relación el míster, por su relación cuerpo a cuerpo con las circunstancias, por su paciencia y constancia. A las doctoras Alejandra Menasa y Pilar Rojas, por Deciden, por
Pues eso. A las doctoras Alejandra Menas y Pilar Rojas por su asistencia ilimitada en esos momentos en que el cuerpo reclama algo más que la medicina para aliviar su dolor. A Olga de Lucía, vicepresidenta del club, quien con su talante femenino y maternal se ha convertido en líder de una afición compuesta en su mayoría por mujeres. A Miguel Martínez, presidente del club, por su presencia en las reuniones, su voz en las conversaciones y todo el trabajo que supone la ilusión. A Carlos Fernández, por su tesón que domingo tras domingo hizo que a la vuelta del partido se dedicara a escribir fiel crónica del mismo. Y claro, con tanto escrito, lo mejor es publicar un libro. Y por supuesto tenemos que nombrar al presidente honorífico, Miguel Óscar Minasa, porque además de sus palabras, añadió la templanza necesaria para permitir que todo creciera. Solo me queda expresar mi emoción y el orgullo de pertenecer a un grupo que sabe que con otros siempre se puede más. En este libro hay muchas cosas, muchas frases que desarrollarán nuestro pensamiento. Por eso les recomiendo que lo lean. Por cierto, está aquí a la venta a 15 euros. Soy la gerente editorial que quiero. La vida sigue, la competición sigue y ahora tenemos que trabajar y procesar y perseverar y seguir trabajando para dentro de un año presentarles el segundo libro del Club Deportivo Grupo Cero. Si es posible el poema, es posible la vida. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Algún comentario? Miren que si no preguntan... Estoy muy emocionado porque yo no sé si ustedes, a lo mejor el que no se da cuenta soy yo, pero en este lugar están posiblemente las personas más capacitadas e inteligentes para pensar la cuestión del fútbol como cultura, como arte, como deporte, ¿no? Con los instrumentos que cada uno tenemos, ¿no? Para seguir escribiendo, pero también para seguir desarrollando, articulando alguna serie de conceptos que producen menos lesiones musculares en los deportistas. Mejora el pronóstico de las fracturas. No quiero traer ejemplos, algunos los podría contar don Jorge, como un gran portero de la selección española, después de esperar 2 mundiales para ser titular, en el tercer mundial en el que
por fin iba a ser titular, después de 20 años de sacrificio, un frasco de colonia resbala de su mano y corta los tendones del pie de ese jugador. Una falta de identidad sexual, se cae un frasco de colonia. Yo estoy muy contento de colaborar, ¿no? Bueno, me imagino que este es un primer encuentro que va a llevar a otros encuentros, a otras conversaciones, a otras reuniones, quiero pensar, ¿no? Es curioso que yo no sabía que los presentadores se conocían, por ejemplo. Interesante. Y bueno, tanto desde el punto de vista de la prensa deportiva, que forma parte del concepto grupal que trabajamos en el libro, los periodistas deportivos necesitan una formación psíquica para poder realizar crónicas deportivas con mayor precisión, inteligencia y diversión. La prensa deportiva necesita ese instrumento, porque ellos, en cuanto lo han descubierto, les ha gustado. ¿Por qué no también para ellos? ¿No? Los directivos necesitan formación, porque a veces no saben qué hacer con los jugadores, a veces no saben qué hacer con los entrenadores. Van los primeros y los tienen que echar. No saben qué hacer. Pero decía, hay momentitos que no sabes qué hacer. Segundo, como decía. Uno de los datos que me llamó la atención cuando yo llegué a la Federación Española es que el 60% de los chavales de 16 años, con la camiseta española, sus 17, ¿no? El 60% abandonaban los estudios con 16 años de edad, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué no, además de ser un gran deportista, no puedes además tener una formación académica que te sirva en tu vida. Por eso que la formación de los directivos, el fútbol por la cantera, el fútbol femenino es básico. Ustedes no lo saben, pero he escrito un poema de cumpleaños, por los 56 cumpleaños. Un poema, he escrito un poema. ¿No? De cumpleaños. Y entonces, a mí me parece que al fútbol lo llaman deporte rey desde que la mujer empieza a practicarlo. Puede ser. Y a las mujeres en un principio no la dejaban participar al fútbol. No querían, ¿no? Hasta que empezaron a reclutar gente en las gradas y entonces empezaron a tomar una atención prioritaria al fútbol femenino, ¿no? Que hoy está en los mejores clubes del mundo, ¿no? Porque claro, aporta un pensamiento, ¿no? Aporta un deseo, colabora en la transmisión del fútbol. En ese sentido, el papel del fútbol femenino es muy importante. Yo no tengo nada más que decir, ¿eh? ¿Cómo? Ah, Nosotros empezamos con una hinchada. Claro, que no hace la falta mejor. fútbol, o sea. Entonces hay que pedir un aplauso para la mejor afición de la regional madrileña, que es la del Club Deportivo Grupo. Sí, yo quiero decir algo porque hace una semana nos dejó un grande que es el Gabo, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Un aplauso para él también. Escúchenlo con atención, por favor. Bueno, yo les quería explicar que el fútbol, estamos hablando de la grandeza que tenía y que es integración social. La Federación Española también tenemos una parte social que nos preocupamos mucho de otro tipo de personas
que desgraciadamente quisieran estar aquí, pero no están. Son las personas privadas de libertad. Entonces, tenemos un programa que es utilizar el fútbol como autorreinserción para las personas privadas de libertad. Les voy a explicar porque ese es un programa que he tenido la gran suerte de estar en Bruselas explicándolo en la Comisión Económico-Social. Se va a proyectar probablemente para los 28 países de la Unión Europea y precisamente el día 9, coincidiendo con el día que se firmó el Tratado de Roma, se va a jugar la final de lo que les voy a explicar ahora. Entonces esto consiste, normalmente las personas que están privadas de libertad son personas que están desubicadas de la sociedad y que tienen que pervivir como buenamente pueden el día a día. Y claro, pertenecen a estamentos a los que delinquen por el poder y por el dinero, pero otros tienen que delinquir porque tienen que subsistir. Entonces esas personas no creen para nada en el aparato estatal del gobierno, no creen en la persona que les detiene, que es un policía que también pertenece al aparato gubernamental y al juez que lo juzga, y por consiguiente tampoco en las personas que lo retienen en los centros penitenciarios, ni en el educador ni en el psicólogo, es decir, no creen que sean capaces de esas personas de reinsertarles, sino que es un trabajo que hacen rutinario día a día. Entonces, claro, estas personas tienen que regresar a la sociedad. No existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Son personas que han cometido un delito en un momento determinado, pero que cuando cumplen la condena tienen que regresar a la sociedad y es muy difícil que les podamos recibir si verdaderamente no se han reinsertado. Entonces, ¿en qué consiste este tema? Consiste en que el fútbol sea la autogestión que ellos hacen para insertarse. Entonces, en los centros penitenciarios se forma como si fuese una federación, no como si fuese, sino una auténtica federación. Internos, que son más avezados en el tema informático, son los que constituyen la parte administrativa, en lo que son todas las fichas y todos los aparatos que tienen que hacer de estadillos y demás. A la vez estamos dando títulos de nivel más bajo, lógicamente, de árbitros y también de entrenadores. Títulos que cuando salen y cumplen sus condenas sirven para que puedan empezar a trabajar en ellos, arbitrando o entrenando. Y también lo que hacemos es formar un comité de competición que también está formado por internos y un comité de apelación. ¿Cómo funciona el tema? Pues lógicamente ellos, los que son entrenadores, dentro de sus módulos, hacen sus equipos. Entonces ya hay uno que es de ellos, es el que les dice a jugar, a entrenar, hay cambios, no hay cambios, pero es una obediencia que tienen hacia uno que es como el de ellos, que ya efectivamente empiezan a creer y a comportarse de una forma diferente que si se lo dice un funcionario. Una vez que se empieza el partido, el árbitro es el que va a decir penalti o expulsión, o lo que crea oportuno, y también es uno de ellos que está viéndose diariamente en el patio y que está perviviendo y viviendo con sus módulos, con sus compañeros. El comité de competición, formado también por ellos, les van a sancionar con 2 o 3 partidos a los que crean oportunos. Y hay un comité de apelación, también formado por internos, que les van a quitar un partido o no. ¿Qué hacemos con esto? Con esto lo que hacemos es que empiecen a creer y sepan que en la sociedad tiene que haber un comportamiento, porque la sociedad tiene unas reglas y unas normas, y hay que cumplirlas. Si ellos empiezan a adaptarse a ese cumplimiento que ellos mismos se imponen, indiscutiblemente empiezan a creer que así tiene que ser y que así les requiere la sociedad, porque hay un reglamento que les va a sancionar y que les va a expulsar, y que un comité de competición formado por ellos mismos les va a decir que sí, que lo han hecho mal y que contra el reglamento 3 partidos. Y otro de apelación, que está formado, como digo, también por parte de ellos, para poder tener la posibilidad de justificar el por qué lo han hecho, y les quitarán partidos. Cuando termina esa competición, por ejemplo en Ocaña 1, se hace una selección, y esa selección sale a jugar pues contra el Real de la Mancha, por ejemplo. Esos ya salen, entre comillas, siendo un poquito los héroes y responsables de toda una sociedad donde están viviendo día a día. Es su mundo, es su sociedad, es su gente, y tiene que salir a representarlos, y lógicamente salen con una responsabilidad y un halo
ya diferente. Cuando todas esas cárceles han terminado de jugar territorialmente, se van eliminando hasta que llegan las selecciones, que lógicamente han quedado sin ser eliminadas, y en la ciudad del fútbol de Las Rozas vienen a competir y jugar la final, coincidiendo con que la selección española absoluta está allí y es un día de fiesta para ellos. Esto es un programa que llevamos 5 años, más de 50.000 internos han participado y participan actualmente entre 8 y 10.000 internos. Aparte de eso, cuando juega la selección española en una provincia determinada, pues mi persona va a entregar 25 o 30 entradas para que puedan salir los internos, lógicamente, pues estos son los que están en tercer grado, que son los que pueden salir. Y bueno, pues ahí me estoy con ellos, pues no sé, en un salón de actos, con 100, 200, los que sean, charlando de todo lo que quieran, 1 hora, 2 horas. Bien, quiero que sepan que este programa, la Fundación de Mediterránea de Derechos Humanos lo eligió como un programa tipo, y la de Ética Europea también. Estuve en Bruselas, se explicó, quedaron encantados, vino el presidente, que hace el día 19 y día 20 estuvieron con Rajoy y con Fátima Báñez, y vinieron a hablar conmigo, a hablar con la federación, y posiblemente en esta semana, máximo la próxima, se aprueba como un proyecto tipo que sale de España al resto de la comunidad europea. También otro programa que también dentro de muy poco lo vamos a iniciar con la Caixa, que es desgraciadamente los guiris que existen, que ni trabajan ni estudian, que han abandonado los estudios cuando tenían 18, 19, 20 años, y bueno, pues han perdido toda la credibilidad en el futuro. Ni van a estudiar ni para qué, ni hay trabajo, y por lo tanto no hacen nada. Bueno, pues a través del fútbol, por eso decíamos la cultura que usted bien decía, y todo el proyecto que hay, a través del fútbol, como se convalidan las titulaciones de técnico de fútbol por técnico medio o superior, les vamos a hacer que vuelvan a coger el gusto de estudiar, pero no física, química o matemáticas, no. Van a empezar a estudiar técnica, táctica, todo lo que requiere el fútbol. Irán haciendo, subiendo según las prácticas hasta que lleguen al tercer nivel y puedan convalidarse para que sigan un estudio y puedan hacer una carrera en cualquier momento. O sea, esto es otro programa que vamos a empezar dentro de nada y que, bueno, pues nos llena de orgullo y de entusiasmo poder hacer esta cosa. Por supuesto que pueden contar con todos nosotros. Además de eso, quiero decir que no hay delincuentes a quienes han querido bien, a quienes han educado bien. No. Es un programa, entonces, ya organizar algo para ellos ya es una prueba. Eso es muy importante, muy importante. Sí, yo creo precisamente en la libertad por encima de todo. Como decía Don Quijote a Sancho Panza, que decía el valor más importante del ser humano es la libertad. Y yo les puedo decir que cuando estoy reunido en el salón de actos y les veo a todos, lo primero que digo es: ojalá la próxima vez que venga no haya nadie. Pero nadie no porque no quieran venir a verme, sino porque no haya nadie aquí en absoluto que esté privado de libertad. Son situaciones que de alguna forma, hablando de lo que es cultura, también les hago, no solamente que jueguen al fútbol, también hice un ensayo literario y me tenían que contestar sobre qué significaba para eso el fútbol estando privado de libertad. Contestaron 20, que ya es importante, y además autorizándome para que lo publique. Bueno, pues ahora también he hecho otro concurso sobre artes plásticas. Y seguramente todos los que reciba haré una exposición itinerante por toda España en las relaciones nuestras, para que vean que no solamente ahora trata de Salvador, sino que también hay
otro momento en que pueden pensar de otra forma y bueno, ahí está, pues esto no sale, lógicamente los medios de comunicación no sale en ningún sitio y no le damos mucho eco porque creemos que tampoco tenemos que andar presumiendo de estas cosas. Dirigiéndome a los psicoanalistas, en el mundo hay millones de niños que no quieren vivir. Hay millones de jóvenes que la única libertad que tienen es votarse. Así que el trabajo que os espera, siguiendo el ejemplo del profesor, es atender a esa ausencia total de libertad de millones y millones de jóvenes. Ahora con el asunto de la crisis, ¿cómo van a tener libertad sin pan? Es imposible. Bueno, ha sido intenso, ¿no? Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la haga ahora o que calle para las próximas 3 horas. Porque me parece que ahora tenemos un poquito de comida, tenemos el cumpleaños de Carlos Fernández. Queremos volver a agradecerles su asistencia, su presencia, su interés y su escucha. Y su palabra. Carlos, hoy cumple un montón de años. Virginia Baldomino le van a ofrecer una canción. O los papinos caros. Fernández al piano. A Virginia Baldominos en la voz, cantando "Oh mio papino caro". No, vea. Gracias. ¿Sí?